Hola, qué gusto estar aquí contigo para hoy contestar preguntas que muchos de ustedes han hecho de los que están participando en el devocional SER, que es subraya, entiende y responde. Y entiende es muy importante y preguntas, por lo tanto, son súper importantes. Y quiero animarte a hacer todas las preguntas que tengas. No existen preguntas tontas y no existen preguntas sin respuestas, aunque no necesariamente yo te pueda dar todas las respuestas, pero respuestas siempre hay. Nos llegó una pregunta que yo le hice al hermano Victor Richards hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero muchos. Era yo un joven creyente y quería respuestas igual que tú. Magdalena Rivero nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cuáles son las evidencias? Yo le hice esta misma pregunta al hermano Víctor y me dijo una sola palabra: cambio. Si no hay cambio, no has nacido de nuevo. Claro, si yo creo que verdaderamente ha habido una transformación en mi interior hecha por el poder sobrenatural de Dios, tiene que haber cambio visible. Entonces, cambio es la primera respuesta a esta pregunta. Yo voy a añadir otra respuesta. Empieza a haber apetitos del cielo, hambre por la palabra, hambre por ser justo y santo, hambre por agradar a Dios. Estos son deseos que yo no tenía antes, pero una vez que nací de nuevo, todos estos deseos empezaron a surgir. Son evidencia de un nuevo nacimiento. Otra pregunta importante la hace alguien que no me quiso decir su nombre. Solo dice Arrazola Zúñiga. Me encantaría saber cómo te llamas. La pregunta es, en San Juan 3:5 habla de nacer del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Mi pregunta es, ¿cuándo recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón y cuando empezamos a hablar en lenguas? La respuesta es sí, en ambas. Cuando tú crees en Cristo, recibes al Espíritu Santo. Porque Romanos nos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, también vemos nosotros en el Evangelio según San Juan, en el penúltimo capítulo, que Él le habla a sus discípulos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Ahí fue donde ellos nacieron de nuevo. Pero luego Jesús nos da la promesa de otra impartición del Espíritu, que es la llenura del Espíritu Santo, y esto es lo que Él le ordenó a sus discípulos a esperar en Jerusalén. Aquí es donde recibes los ríos de agua viva. La primera experiencia, el nacer de nuevo, es lo que Jesús habló a la mujer samaritana, una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es recibir el Espíritu Santo y naces de nuevo y tienes vida eterna. Pero luego Jesús prometió en Juan 7 que el que crea en Él, dice, ríos de agua viva fluirán desde su interior, caudales de agua viva. ¿Sí? Esto es la dimensión de la llenura del Espíritu Santo, la cual nosotros debemos de experimentar con cierta regularidad. Efesios nos dice, estén ustedes siendo llenos continuamente del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo no es una experiencia una vez y ahí fue, sino que es un río que debe de continuar fluyendo en ti cada vez más caudaloso. Y el resultado de ello serán frutos y dones del Espíritu Santo que son visibles a todos. Hey Córdoba nos hace la siguiente pregunta. Me da curiosidad la distinción en la creación y la formación de la mujer. La mujer no fue formada del polvo como Adán, aunque por ende, si Eva vino de Adán, pues también vino del polvo de la tierra. ¿Por qué Dios hizo esta diferencia? Ese es un misterio que ningún hombre entendemos completamente. Pero sí hay detalles que creo que son importantes. Uno, Dios durmió al hombre para hacer a la mujer. Y yo me pregunto qué conversaciones hubo entre Dios y la mujer entre tanto que Adán estaba dormido. Eso
puede ser todo un tema de una meditación, y seguramente le voy a preguntar al Señor cuando ya estemos en su presencia. Segundo, hay muchos autores hablando acerca de la relación entre el hombre y la mujer, que dicen que la mujer fue creada del costado del hombre para que él no la pisoteara. Tampoco fue creada de su cabeza para que ella no lo dominara, sino de su costado para que él la cuidara y ella fuera lo más cercano a su corazón. Eso se me hace algo muy padre. Finalmente, la mujer fue creada de la herida que Dios le hizo a Adán. Y esto es una visión profética de lo que Dios haría con Jesús, el último Adán. Dios lo heriría y de su herida saldríamos nosotros, la iglesia, lo más cercano a su corazón, por lo cual Él dio su vida. Esto, de todas las diferentes ideas, es la que más me bendice, que Dios hirió a Adán para crear a su esposa y que Dios hirió a Jesús para crear a su esposa, la cual somos nosotros. Ahora llegamos a las preguntas de Favela Dani, que me imagino que eres Dani Favela. Y me hiciste muchas preguntas, pero qué padre. Un poquito te cargaste la mano, pero de todos modos, qué padre. Ahí te van las preguntas de Dani. Dice, en el tiempo de Adán y Eva, ¿los animales hablaban? Pues por lo menos la serpiente hablaba. Y encontramos nosotros en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Balaam, que Dios hizo hablar a un burro. Y que cuando el burro le habla y después Balaam le contesta, yo empiezo a dudar quién de los dos era el burro. Pero en fin, Dios puede hacer hablar a un animal. Y eso no es un problema. Entonces, no sabemos, no tenemos indicaciones que los demás animales hablaran, como en los libros de Narnia, pero pudiera ser. El asunto es que esto no está fuera de los límites de Dios y al mismo tiempo no tenemos ninguna evidencia para ello. También pregunta Dani, la serpiente empezó a arrastrarse después de que Dios la maldijo. Antes de eso, ¿cómo andaba? ¿En el aire? Bueno, aquí la ciencia nos puede ayudar. Todas las serpientes que existen en el planeta Tierra tienen restos en su esqueleto de que un día tuvieron algún tipo de piernas o patas para moverse. Entonces, la impresión es que la serpiente originalmente era como una especie de lagarto, como una especie de animal que sí podía caminar. Es todo lo que tenemos porque la Biblia no nos dice más al respecto. Siguiente, dice, ¿las esposas de Caín y Abel eran sus hermanas? Bueno, número uno, no sabemos nosotros que Abel se haya casado, pero asumiendo que lo hizo, efectivamente hubiera sido con una de sus hermanas. Recuerda que por muchos siglos no había un peligro de que hermanos y hermanas se casaran y procrearan. Solo fue a la medida que se fue descomponiendo la genética del cuerpo humano y entonces las vidas de los hombres se fueron acortando. Recuerda que cuando Adán, a pesar de la maldición, él vivió casi 1000 años y varias generaciones vivieron vidas de muchos cientos de años, pero después la vida se fue acortando. ¿Por qué? Porque la maldición empezó a surtir su efecto en el cuerpo humano. Aún Abraham se casó con su media hermana. Sara era hija de su padre, pero no de su madre. Pero ya para el tiempo de Moisés se prohíbe el matrimonio entre parientes cercanos porque ya el ser humano se había descompuesto tanto que esto causaría toda clase de enfermedades y posibles deformaciones en los hijos que engendraran. De Caín efectivamente se casa con alguien que seguramente fue su hermana o parienta cercana y de ahí surge todo el resto de la humanidad. La Biblia nos dice que Adán y Eva, después de tener a Set, tuvieron hijos e hijas.
Ahora, cuando tú consideras que ellos vivieron alrededor de 900 y pico de años, y que la edad fértil del ser humano es más o menos como la mitad de su existencia, esto significa que ellos hubieran sido fértiles aproximadamente unos 400 años. Si ellos tuvieron hijos cada 5 años, esto significaría que ellos pudieran haber tenido muchísimos hijos. Y luego entre ellos se casaron, y luego los sobrinos y los nietos, y la multiplicación de la raza humana fue muy rápida por esta causa. Sé que esto todo suena un poquito raro, pero recuerda, la tierra y la humanidad no siempre fue lo que es ahora. Ahora nosotros a duras penas sobrevivimos 70, 80 años, y eso a punta de antibióticos y medicamentos y vacunas contra el COVID. Nosotros no somos más que la sombra de lo que un día fue la raza humana. Pero recuerda, en la resurrección nuestros cuerpos serán glorificados, librados de la enfermedad y de la muerte, y nuevamente el ser humano reflejará a Dios perfectamente como Dios originalmente lo diseñó. Nuevamente felicito a todos y a cada uno por sus preguntas, y te recuerdo, las preguntas demuestran que estás entendiendo lo que estás estudiando. Así que sigue haciendo preguntas. Todas las preguntas son válidas y todas tendrán respuestas, algunas en este programa y otras cuando Cristo vuelva.